Unirse a su esposa / esposo, ejemplo de pacto bilateral, Génesis 2, 21-24. Entonces YHWH, Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento, y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que YHWH, Elohim había tomado del hombre hizo una mujer, y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó, en verdad esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos, y no se avergonzaban. Génesis 2, 21-25. Génesis 2 deja muy claro que tanto el hombre como la mujer son criaturas de Dios. Adán no es un dios, tampoco Eva. Adán tampoco es un animal, tampoco Eva. En ese sentido podemos afirmar que Adán y Eva son iguales, son criaturas de Dios, no partes de Dios, no son dioses, no son animales. Adán fue dormido para extraérsele un costado. La palabra costado en Génesis 2 no habla del concepto de costillas o costilla moderno. Habla de costado, como diríamos hoy, un lado del cuerpo, una parte, uno de los lados. Cuando leemos Génesis 2, 23 y 24 entendemos el énfasis de este relato, una sola carne. Pero es importante preguntarnos, ¿una sola carne para qué? Dios trae y presenta a la mujer al hombre, v22, y por esto el hombre dejará a sus padres para unirse a su mujer. Esta es la unión bíblica. Esta unión está relatada como respuesta a una situación. La situación es dada dentro del mandato de dominio. El verso 5 recuerda ni había hombre para que labrara el suelo. El verso 7 relata que el hombre, Adán, fue creado para inmediatamente decir y plantó YHWH, Elohim un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. La palabra nos está mostrando el escenario para la labor y propósito del hombre. Desde los versos 9 al 14 se describe la riqueza abundante y en espera de dominio que tenía Edén, los árboles, los ríos, los minerales como oro, bedelio y ónice para entonces hacer la importante declaración tomó, pues, YHWH, Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Al parecer Adán tiene mucho trabajo por delante en una tierra que promete. Pero esto no es todo, recordemos la responsabilidad de nombrar los animales y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para el hombre no se halló una ayuda semejante a él. Este es el contexto de la creación de la mujer. Adán tenía demasiado en sus manos que obedecer y le sería imposible a él solo, ni recordar que el hombre no puede multiplicarse a sí mismo, lograrlo. Adán reconoce de forma muy expresiva, en verdad esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta exclamación no puede entenderse fuera de lo que ya hemos tocado anteriormente. Eva es el socorro de Adán. La palabra que traducen a ayuda es ser. Esta palabra es usada en el Antiguo Testamento en referencia a Dios mismo mucho más que a cualquier persona. Por ejemplo, cuán bienaventurado es aquel cuyo ayudador, ser, es el Dios de Jacob. Aquel cuya esperanza está en YHWH su Dios, Salmo 146, 5. No encuentro cómo ser consistente con las escrituras y reducir el papel de la mujer a una de servidumbre ontológica, o, dicho de otra forma, subordinacionismo. Cuando a nuestro Señor se le cuestiona sobre el repudio en Mateo 19 vemos que regresa a Génesis 2. El mismo pasaje nos dice que se le quería tentar al discutir una versión tergiversada sobre esta ley que encontramos en Deuteronomio 24, 1 al 4. Los fariseos primero preguntan si era legítimo, según la ley, justo, repudiar a la mujer, esposa, lo que implicaba despedirla de la casa, por cualquier cosa, v3. El argumento de nuestro Señor es citar Génesis 1:27 y Génesis 2:24. Era punto final decir que el hombre y la mujer han sido unidos pactualmente por Dios en una sola carne. Una sola carne no es cualquier cosa. El apóstol Pablo en Efesios 5 usa el sometimiento de unos a otros, el amor del esposo y la sujeción de la esposa como ejemplo de la unión de Cristo con su iglesia. Los versos 29 y 30 dicen, porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo, al contrario, lo sustenta y cuida, como también el Mesías a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Faltarle a tu esposo o a tu esposa es atentar contra ti mismo, contra uno de tus miembros. Es una actitud suicida atentar contra tu esposo o esposa porque ya unidos son uno y tienen un diseño y propósito que cumplir dado desde el mismo comienzo y que corresponde a varias de las razones por las que hemos sido creados. Notemos que la sujeción de unos a otros está atada a la enseñanza del apóstol Pablo sobre la unión del varón y la varona. La sujeción es mutua porque son uno. La sujeción, en Cristo, es una restauración del diseño original. La sujeción mutua nos recuerda que ambos trabajaban para el mismo fin, no para andarse peleando para encontrar quién domina a quién. ¿Imagina la mitad de su cuerpo queriendo dominar la otra? Así de torpe sería. El primero de los dominios, el dominio propio, junto a la verdadera autoridad, la del servicio, son el camino para vivir como herederos del reino de Cristo. La maldición fue querernos enseñorear unos de otros, la restauración es amarrarnos a nuestra pareja y amarla, volver al Edén.
La unión del hombre y la mujer es pactual, tiene todas las implicaciones del pacto, es en sujeción y bajo Dios, es hasta la muerte. Hay funciones y responsabilidades dentro de esta institución y hay sanciones por quebrantar el pacto. El trabajo dado a Adán ahora podría ser dividido y verdaderamente alcanzado. Es en la unión pactual del varón y la varona que encontramos la semilla de lo que algunos denominarían la división del trabajo. Es ahí donde comienza el dominio en su forma completa, es en esta unión donde vemos la multiplicación, y la herencia, quinto punto del pacto. Es esta unión la que Dios instituye para iniciar la familia, la base de la humanidad, el primer equipo de dominio, la primera empresa, la primera iglesia. El beneficio de este pacto es mutuo, ambos ganan. Este pacto es bilateral, no es legítima una unión forzada. A una unión forzada podemos encontrarle varios pecados castigados con muerte en las sanciones dadas a Moisés como el secuestro y la violación, además de la fornicación, engaño, falso testimonio y así sucesivamente. Una unión forzada es creerse Dios porque solo Dios puede dar un pacto en una sola dirección. Dios nos demanda su voluntad y nosotros solo podemos decir amén, y fuera de esto es desobediencia que acarrea maldición, tanto hoy como en el juicio final, pero el hombre no puede hacer las demandas de Dios, el hombre no es Dios, ni el hombre ni ninguna institución humana puede demandar nada unilateralmente, tal cosa es un antipacto, tal cosa es ignorar que todos estamos bajo el trascendente e inmanente. Valga la aclaración. Después de que Cristo mostrara su repudio por la interpretación tergiversada del repudio en la ley por aquellos fariseos, sus discípulos dicen si así es la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Nuestro Señor contesta, no todos tienen capacidad para este dicho, sino aquellos a quienes ha sido dado, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de eso, que lo sea. ¿Qué vale la pena aclarar? Que no estoy diciendo que somos menos humanos si no estamos casados. Jesús mismo estuvo sin esposa, y si Cristo mismo no encaja en nuestras cosmovisiones, entonces nuestras cosmovisiones no son cristianas. Lo que sí estoy diciendo es que aún los solteros o las viudas han nacido gracias a la unidad pactual del hombre y la mujer, con excepción de la concepción por el Espíritu en María para la llegada de Jesús. Lo que estoy diciendo es que, sin familia no hay civilización, y esto es innegable. Pero esto no quiere decir que no hay lugar para el soltero o la viuda o el viudo en los propósitos del reinado del último Adán, ni que debemos menospreciarles o minimizar la labor, llamado, dones y servicio de estos. Algunas aplicaciones sobre G. ¿Pensamos en la unión del hombre y la mujer como algo que tiene su propósito y diseño previo a la caída? Cuando pensamos en la unidad del varón y la hembra lo pensamos como por niveles o como una unión de lado a lado. ¿Vemos este pacto como una sola carne o como dos carnes una encima de la otra? ¿Vemos el unirnos a nuestra pareja como el comienzo de una misión? ¿Vemos la unión del varón y la varona como un equipo de dominio? ¿Pensamos que nuestra pareja nos debe algo por estar con nosotros? ¿Queremos enseñorearnos de nuestro cónyuge o queremos trabajar juntos para someter las cosas a los pies del rey? ¿Pensamos menos de aquellos que Dios no les ha permitido la dicha de unirse en matrimonio? ¿Pensamos que el fin de la unión hombre/mujer es para nuestro beneficio exclusivamente o queremos traer gloria a Dios beneficiando a otros con este pacto? ¿Nos creemos dueños de nuestras parejas o nos amarramos en amor para cumplir con el propósito de Dios? ¿Vemos la unión hombre/mujer como una bendición o como el final de la diversión? Conclusion Final Reflection. Recordar reflexionar sobre el sentir en el hombre de descubrir, mejorar, sojuzgar, que nos lleva a pensar en adelantarnos tecnológicamente para mejorar, pero que adelantar y mejorar no son el estándar, no son el punto porque obviamente podemos crear para el antidominio, para la destrucción. Crear no es el punto de crear, tampoco mejorar, hay formas de mejorar a unos que son destructivas a otros y esto es antipactual, el punto es actuar conforme a nuestro propósito, fungir para lo que hemos sido creados. El corazón del ser del hombre no es su sexualidad, es su vocación ante Dios. Es fundamentalmente diferente de los animales. Cuando la sexualidad se convierte en el fundamento del matrimonio, en lugar de la vocación, el desarrollo cultural se retrasará. La relación hombre-mujer, en el caso de la humanidad, no se basa en el hecho de la reproducción biológica, no es, en algún sentido evolutivo, el producto de emparejamientos biológicos competitivos de especies previamente existentes. Los animales y los humanos deben multiplicarse, Génesis 1:22-28, al hombre le son asignadas de manera única las tareas de dominio. La relación varón-mujer entre los seres humanos se basa en el planeamiento previo de Dios y su llamado específico al primer hombre, Adán. Dios llamó a Adán a una serie de tareas, solo cuando había completado una de estas Dios le presentó con su esposa y asistente, Eva. El matrimonio originalmente estaba destinado a basarse en el pacto de dominio, no en la atracción mutua de hombres y mujeres, y ni siquiera en la necesidad de los seres humanos en reproducirse. El matrimonio está destinado a estar subordinado al pacto de dominio. El matrimonio encuentra su propósito dentro del pacto de dominio.
Esta es la característica distintiva de las parejas sexuales humanas en comparación con las parejas de animales. Gary North, Sovereignty and Dominion, Volume 1, An Economic Commentary on Genesis, Pag.161, https://www.garynorth.com/genesis1-2020.pdf. Las palabras aparentemente inocuas, hagámonos un nombre, son de crucial importancia. Tenían la esperanza de construir una torre para que no pudieran ser dispersos. Sin embargo, al intentar este proyecto, garantizaron su futura dispersión. Se opusieron a Dios, y los que no recogen con Dios, desparraman, Mat 12:30. Dios los dispersó para refrenar la obra de sus malas imaginaciones, Gen 11:6. La búsqueda de la unidad total en términos de principios distintos a los establecidos en la Biblia es una búsqueda perversa. La unidad debe ser confesional y ética, no igualitaria ni humanista. Siempre hay distinciones en cualquier comunidad, diferentes funciones, diferentes responsabilidades, diferentes habilidades, y COR 12. Por lo tanto, el intento de construir un orden mundial único estuvo condenado desde el principio, porque las naciones sobrevivieron a lo largo de la historia bíblica y persistirán hasta la ciudad misma de Dios, Ab 21, 24, 26. Tal orden de un solo Estado tiene que implicar una amplia centralización política y, por lo tanto, la pérdida de la libertad personal y la responsabilidad personal. Al confundir su idioma, Dios eliminó la amenaza de un gobierno totalitario sobre toda la faz de la tierra. Los regímenes totalitarios seculares están necesariamente limitados en su alcance geográfico. Cuanto mayor sea la geografía de la tiranía, más recursos deben desperdiciarse para mantener el control. Cae la productividad. Gary North, Sovereignty and Dominion, Volume 1, An Economic Commentary on Genesis, Pag.237, https://www.garynorth.com/genesis1-2020.pdf.